Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida, como siempre, a su programa Espíritu Santo, ven. A nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, su hermana en Cristo Brenda Leiva, ANE, Ciudad de México. Y como siempre vamos a empezar con una poderosísima oración. Si nos hacen el favor de acompañarnos. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre. Y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, este programa le hemos puesto como nombre, como título, ¿por qué hay incrédulos y ateos? Parecería que es lo mismo, pero no es así, mis hermanos. La incredulidad es algo que cuando menos pensamos se nos presenta aún a los creyentes. En cambio, el ateo para nada. El ateo es no creyente desde el inicio, no le interesa. Entonces, hay sus diferencias importantes, mis hermanos, entre la incredulidad y el ateísmo. Ahora, para irnos más directamente al tema, quisiera compartir con ustedes un salmo hermoso que, bueno, este programa en sí es necesario para poder tener una mínima información de cómo poder distinguir a un ateo, a un incrédulo, y de qué manera, sobre todo bíblicamente, pues, y pidiéndole al Señor, pues, Espíritu Santo para saber el momento y poder hablarles de la importancia de que cambien, ¿sí? En el Salmo 8, me encantó este Salmo 8, que dice lo siguiente: al ver tus cielos, acordémonos que los salmos los escribió el rey David, ¿sí? Al ver tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que fijaste, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán, para que de él cuides. Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y grandeza. Le entregaste las obras de tus manos, bajo sus pies has puesto cuanto existe, ovejas, bueyes, todos juntos, como también las fieras salvajes, aves del cielo y peces del mar, que andan por la senda de los mares. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él?
en esto de todo lo que nos ha entregado desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. Recordémonos que ellos fueron los que les pusieron nombre a los animales, lo que conocemos como león, tigre, todos esos nombres, elefante, jirafas, pues nosotros ya lo vemos como algo muy, muy entendible, pero pues imagínense nada más la memoria que debe haber tenido nuestros primeros padres para poner esos nombres y sobre todo para recordarlos, ¿no? Y a estarlos pasando de generación en generación. Y en otro momento, hablando de cuáles son las personas incrédulas y qué es lo que el Señor nos dice sobre esto. Fíjense, el otro día, como dicen por ahí, sin querer queriendo, platicando con una persona un poco incrédula, ¿sí? Hacía algo así como, no sé ni cómo decirles, algo así como una especie de crítica, porque, como le estamos diciendo, tratamos de un poquito entender qué es un incrédulo y qué es un ateo. Por lo general, tanto algunos incrédulos como algunos ateos, este tema de cosas de Dios, de cosas de fe, no les hacen gracia. Y cuando digo no les hacen gracia, porque puedes estar inclusive tú en una reunión y de repente alguien hace alguna pregunta relacionada con cuestiones de fe, mis hermanos. Y ellos inmediatamente se molestan, tratan de cambiar la conversación porque por un lado no les interesa y por otro lado les molesta, ¿sí? Que se hable de eso. Y hay un momento en que hay una oración que hace nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a esto. Dice: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultos estas cosas a los sabios. Qué importante. Y las revelaste a la gente sencilla. Sabemos, conocemos por lo que es el mundo, por lo que es la misma historia. Hay personas que entre más, entre comillas, más inteligentes, más, entre comillas, más preparadas, pues son más incrédulas, ¿no? Por lo general no creen, no les interesa creer, y hay quienes inclusive dicen, bueno, pues es que a mí demuéstrame que sí es verdad que existió un Jesús y que Él murió en la cruz, etcétera, 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 ¿no? Pero ahora sí que diríamos, como dice San Pablo, ¿no? San Pablo nos decía, y esto es la importancia de poder distinguir, sobre todo, mis hermanos, cuando se presenta esta situación y que puede llegar a convertirse en problema, en discusión, etcétera, 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 ¿no? Antes que nada, recordar que la misma palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos dice: me hice encontrar por los que no me buscaban, dice el Señor, ¿sí? Entonces, de repente, inclusive, sea una reunión familiar, una reunión social, reunión X de compañeros de trabajo, etcétera, y sale alguien haciendo alguna pregunta en este sentido de cuestiones de fe, y también la palabra de Dios nos interpela, nos dice: no calles cuando tus palabras hacen falta. O sea, no te quedes callado o callada porque piensas que vas a molestar al incrédulo o vas a molestar al ateo. Tienes que contestar. Pero recordar también algo que hace muchísimos años, si me preguntan quién fue, en qué retiro, en qué momento, en qué libro, bueno, pues mi memoria no va para eso, pero me enseñaron los pasos y cómo debe de uno de prepararse espiritualmente para esos momentos que te llegan en forma inesperada, ¿no? ¿Y qué quiero decir? Cuando de repente te hacen estas preguntas y tú sabes que hay personas que quieren cambiar la conversación, hay personas que les molestan estos temas, ¿sí?
Y bueno, pues te puedes encontrar con qué hago, contesto, qué digo, me callo, etcétera, ¿no? Entonces, no olvidemos, no calles cuando tus palabras hacen falta, dice la palabra de Dios. Y luego también dice, me hice encontrar por los que no preguntaban por mí. Hay momentos en que el Señor provoca o permite o induce que haya una pregunta de esta naturaleza en el terreno espiritual y que nosotros tengamos esa fe, esa sabiduría para saber qué hacer, qué decir, cómo comportarnos. Entonces, como les decía, si esto me lo dijeron en un retiro, no lo recuerdo, lo leí en un libro, una homilía, etcétera, no lo recuerdo. Lo importante es que es algo que funciona. Lo primero, uno debe de invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, porque acordémonos que la mejor manera de demostrar, enseñar y compartir a cualquier persona es con palabra de Dios, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo, pues la promesa del Señor es que Él nos va a traer a la memoria lo que tengamos que decir en todo momento, ¿no? Entonces, y no necesitas decirlo verbalmente, con tu mente, con tu corazón, ven Espíritu Santo, es el primer paso, ¿sí? Segundo paso, nos cubrimos con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En alguna ocasión, bueno, últimamente inclusive con 2 personas platicando sobre esto de que dice, es que me hicieron enojar, dice, y por eso dije esto. No. Tienes que pedir, por eso les aclaraba, cuando sientes que vas a encontrarte con una persona media conflictiva en su forma de ser, ¿sí? Bueno, el don de la tolerancia, de la paciencia, del respeto, etcétera, etcétera, no, nada que me hicieron enojar. Entonces, y que responden molestos porque, como dicen por ahí, el que se enoja pierde, ¿no? Entonces, cubrirnos con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Tercer paso, es una oración que viene en uno de los salmos. Y se dice del corazón, pero convencidos. Pon, oh Señor, una guardia en mi boca. ¿Para qué? Pues precisamente para eso. Para que, como el rey Salomón lo pidió, y esto hablábamos el programa pasado, cuando él pide la sabiduría para saber cómo gobernar a su pueblo, pues también nosotros la debemos de pedir todos los días, constantemente, la sabiduría divina para saber cómo comportarnos, cuándo callarnos, cuándo hablar, porque el que no me reconoce delante de los hombres, dice la palabra de Dios, dice nuestro Señor, yo no lo reconoceré, ¿sí?, en el reino de los cielos. Bueno, entonces, ¿qué pasa para los que son incrédulos, pero más que nada los ateos? Porque miren, dentro de lo que es la incredulidad, en muchos casos nos movemos los creyentes en subidas y bajadas. Un incrédulo famosísimo que conocemos porque, bueno, pues yo creo que es de los que más representamos en muchas ocasiones y a veces lo hacemos hasta en forma de broma, ¿no? Yo como Santo Tomás, si no veo, no creo, ¿no? Entonces acordémonos que fue precisamente ese momento culmen cuando nuestro Señor se le manifiesta a sus apóstoles, no estaba Tomás el apóstol, y le dijeron, fíjense nada más, todos le dijeron, vino el Señor. Y el que dijo, no creo. Ese es el incrédulo, ¿no? El incrédulo se puede mover en fe por tiempos, por días, por años, pero llegado un momento clave, el incrédulo se cierra, ¿sí? Bien, hasta que yo no vea, no creo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué permite nuestro Señor Jesucristo que ante un reclamo de uno de sus apóstoles, Él regresa para hacerle ver que está equivocado
Y ese regreso nos da una enseñanza a todos nosotros, mis hermanos, ¿sí? Cuando le dice a Tomás, ven, pon tu mano en mi costado. ¿Y cuáles son sus palabras? No seas incrédulo, sino cree, le dice el Señor, ¿sí? No seas incrédulo, sino cree. Y luego, bienaventurados los que creen sin haber visto, añade nuestro Señor. Los que creen sin haber visto. Pero sobre todo, la bienaventuranza nos llega porque el convencimiento, en el caso nuestro, de que la palabra de Dios se cumple, de que la palabra de Dios es verdadera, que no necesitamos ver para creer. Creemos que todo lo que vivieron, los que escribieron esta santa palabra de Dios, que son testigos fieles de lo que es la vida en el Señor, creemos que todo eso que está escrito, inspirado por el Espíritu Santo, toda la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo y lo creemos, ¿no? Y luego, para estas partes de ser incrédulos, de ser ateos, porque el ateo, bueno, ya es un extremo más fuerte, que ese no quiere saber de nada, no le interesa nada, no cree en Dios ni le interesa investigar ni conocer nada. Y como les decía, el incrédulo se mueve en subidas y bajadas, ¿no? Como Santo Tomás, que después de haber estado más de 3 años con nuestro Señor, él piensa que todos sus compañeros son mentirosos. ¿Cómo que se les apareció? ¿Cómo que resucitó? Mientras yo no vea, no creo. Y es algo que constantemente nosotros utilizamos también esa frase cuando hay algo que nos asombra de lo que nos dice, ¿no? Y San Pablo nos lo dice en 1 Corintios, mis hermanos, 1:18, dice, el lenguaje, dice San Pablo, el lenguaje de la cruz no deja de ser locura para los que se pierden. En cambio, para los que somos salvados, es poder de Dios. Para los que se pierden, pues nada más recordemos los 2 ladrones. Para uno de ellos era locura que un hombre como Jesús se dejara crucificar y aún así se dijera pues que era poderoso, que era hijo de Dios. Esa es la locura. ¿Qué te pasa? Bájate y bájanos, ¿sí? Entonces, es locura para los que se acomodan en el ateísmo, porque también el ateísmo conlleva el que tú te intereses y quieras, aunque sea por curiosidad, buscar la verdad. La verdad te compromete al cambio, mi hermano. Y el ateo está convencido que lo que vive es suficiente, que lo que goza es importante y que otra vida pues no hay, que como dicen, el vivo al gozo y el muerto al pozo, no le interesa. Eso es muy peligroso, pero también es peligroso para el incrédulo porque llega un momento en que puede caer de esa fe prendida con alfileres, ¿no? Entonces por eso es lo que dice San Pablo, el lenguaje de la cruz no deja de ser locura para los que se pierden. En cambio, para los que somos salvados, es poder de Dios, ¿sí? Entonces, los males, mis hermanos, de este mundo, de esta época que vivimos, desgraciadamente, tienen que ver con la ignorancia. Ignorancia religiosa, ignorancia de la palabra de Dios. Y no solo en pueblos paganos, también en pueblos cristianos, y sobre todo que han estado en poder de regímenes comunistas, ¿no? Por eso aún también en naciones cristianas se va perdiendo la fe, y la misma palabra de Dios nos pide que tengamos cuidado con personas que pueden contaminarte a ti de su incredulidad, ¿sí? Yo recuerdo un momento en que me tocó vivir, caer en esa incredulidad. Y estoy hablando hace muchísimos años, tal vez si empiezo a sacar cuentas,
no sé, tal vez estaríamos hablando de 30 años atrás, mis hermanos. 26, 27 años atrás. Entonces, eran los momentos en mi vida personal en que bajo una situación familiar de una enfermedad, poco a poco empecé medio a ceder y acercarme, y en ese entonces, que por cierto hace tiempo que no la veo, una amiga, Lourdes, me invitaba a retiros, a charlas. Recuerdo que en esa época venía, gracias a Dios, con relativa frecuencia el padre Emiliano Tardif a dar pláticas, y ella me invitaba donde se iba a reunir un grupo de personas para el rezo del Santo Rosario, porque iba a estar una imagen de la Virgen de Medjugorje, etcétera, etcétera. Pero digamos, como que yo también me dejaba llevar un poco por esto, así como que sentía que iba cediendo, pero sin comprometerme para nada. O sea, vas caminando, como se nos dice en muchas ocasiones, mis hermanos, vamos caminando como turistas espirituales, ¿no? El turista espiritual va aquí y sale contento. Va allá, escucha otra charla y sale contento. Se siente muy bien el turista espiritual. Y va acá, pero hasta ahí. No da pasos en ningún sentido, ni de involucrarse, ni de conocer más, sino de manera son circunstancias que se van presentando y se va dejando uno llevar. Bueno, pues en ese entonces yo recuerdo que mi amiga precisamente había quedado de pasar por mí porque íbamos a ir a un lugar donde se iba a rezar el Santo Rosario con un grupo de personas, y bueno, pues era cómodo, pues ella pasaba por mí, vamos, conversamos, etcétera, ¿no? Cuando llega por mí, yo le pido por favor, yo no bajo, mi casa es un segundo piso, y le digo, espérame ahí en el desayunador, ahorita bajo. Y cuando bajo al desayunador, ella está, me doy cuenta que salió al jardín y está mirando el jardín para un lado, está mirando el jardín para otro, y se voltea y me dice, te voy a decir algo. Puede ser que lo creas, puede ser que no lo creas, me dijo, pero fíjate, hace unos días te soñé a ti y soñé tu casa. Y en tu casa, Brenda, se predicaba la palabra. El jardín estaba lleno de gente. Había inclusive coros de alabanza. Todo esto, así como lo estoy, porque no había reparado mucho, me dice ella, en tu jardín. Pero ahorita que lo estoy viendo, así tal cual lo soñé, pero estaba lleno de gente, me dice. Mis hermanos, pues, ¿qué les puedo decir? Yo solté la risa, mi incredulidad. ¿Cómo crees? Para nada. Nada más lejos de mi intención ni lo que ella me estaba diciendo. Pues déjenme decirles que a la vuelta de unos años, y no muchos, gracias a Dios, mi jardín estaba lleno de gente. Habíamos puesto carpas y había 2, 3 padres, bendito sea Dios, que iban y nos organizaban retiros. Y bueno, fue un proceso, un caminar, porque tiempo después, bendito sea Dios, me involucro yo en esos momentos. Primero empiezo así como con pasitos de tortuga, pero me voy involucrando, el Señor me llama, y cuando menos pensé yo ya estaba en el apostolado en el que me encuentro ahorita, gracias a Dios. Pero durante mucho tiempo, estoy hablando de años, la casa de ustedes era un lugar de alabanza. Inclusive mis hermanos en Cristo, los Emanueles, iban a sus cantos de alabanza y sacerdotes iban a darnos temas sobre retiros. Pero cuando me lo dijeron, mis hermanos, me reí porque pensé que eso no podía ser. ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Bueno, sí. Ahora, regresando un poquito a los casos de incredulidad, ¿sí? Recordémonos que precisamente
en el Evangelio de San Marcos 9 hay un momento muy fuerte donde, y esto se los recomiendo para que ustedes, cuando les sea posible, léanlo, reléanlo, subrayenlo. Y yo les digo, en la Biblia subrayémoslos con amarillo, esos textos que nos impactan o a veces que no entendemos y que no podemos dejar al olvido o a la duda, ¿no? Aquel hombre que se acerca a nuestro Señor y le dice que si puede sanar a su hijo porque está con unos espíritus feos por ahí, en el Evangelio de San Marcos 9. Mis hermanos, la incredulidad en toda la expresión de la palabra, llegado un momento de prueba en ese sentido, es que en ese momento dices, no puede ser. Y desaparece tu fe. Y no lo creo. Es imposible que esto pase. Y simple y sencillamente esa es la incredulidad. Por eso les decía, subidas y bajadas. Y aún declarándonos, viviendo como creyentes, ¿no? Entonces, este hombre le dice, si es que puedes, ¿no? Al mismo tiempo que lo está pidiendo, está dudando. Y ese es el problema que nos pasa, mis hermanos, a muchos de nosotros. Por eso la misma palabra de Dios nos invita a que cuando pidamos algo, usemos nuestra fe, echemos a andar nuestra fe con el convencimiento de que ese algo que pidamos va a suceder, ¿sí? Y cuántas veces, en cuántos textos bíblicos, nuestro Señor se queja de eso, ¿no? De nuestra falta de fe, porque eso es la incredulidad, falta de fe, y en momentos determinados, como les decía, y que se da entre los que nos decimos creyentes, ¿no? Entonces, en este Evangelio de San Marcos dice, Jesús le dijo, ¿por qué dices si puedes? Fíjense nada más. Cuando nosotros le estamos pidiendo algo a nuestro Señor, ya sea a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, a Dios Padre, a la Santísima Virgen María, a nuestros santos bienhechores, etc., si lo decimos sin fe, aunque no lo digamos con la boca, estamos pensando, ¿podrá? No, es que sí puede. Hay dos maneras, sí, indudablemente. La palabra de Dios nos enseña que hay momentos en que Dios sí quiere y lo hace, aún en una circunstancia extraña. Pero en la gran mayoría de los casos, Él reclama que nosotros le amarramos las manos por nuestra poca fe. O sea, no puede actuar por nuestra poca fe, ¿sí? No sé si ustedes se acuerden cuando la hemorroísa que le roba al Señor un milagro, se lo roba porque ella está convencida de que si le toca el manto, va a ser sanada. Eso es robarle un milagro al Señor. Y cuando va a ver a la niña que ya murió, ¿y qué es lo que hace nuestro Señor cuando llega? Cuando ya todos están prácticamente ya haciéndole velorio a esta niña que ya acaba de fallecer, no molestes al maestro, nuestro Señor lo saca a todos del cuarto, porque es una bola de incrédulos, ¿sí? Porque para hacer el milagro que tenía pensado, necesitaba sacar a todos los incrédulos de ese lugar, ¿no? Entonces, aquí el Señor se molesta y le dice, ¿por qué dices si puedes? Mis hermanos, tengamos ese cuidado. La pregunta es, Señor, si es tu voluntad, porque Él siempre va a querer el bien para nosotros, Él siempre va a querer la sanidad para nosotros, la salvación para nosotros. Pero hay personas también, recordemos, que después de que ha sido sanada, después de que recibe su milagro, se olvida de que Dios existe, ya no lo necesita, ¿sí? Y la sabiduría que el Señor nos demuestra en esos casos. No es si puedes, es si es tu santa voluntad, si es que quieres. Entonces, por eso Jesús le dijo, ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Así le contesta nuestro Señor, todo, mis hermanos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, aumenta mi fe. Pedir que aumente mi fe. Al acostarme, Señor, aumenta mi fe. Al levantarme, Señor, aumenta mi fe. Cuando entro a la Santa Misa, aumenta mi fe. Cuando voy a rezar el Santo Rosario, aumenta mi fe.
¿sí? La fe hay que pedirla. Entonces, en este de la incredulidad y que retroceden, inclusive hay un momento en que el Señor habla de que por esa incredulidad que tuvieron el pueblo de Israel cuando es sacado de la esclavitud, les dice que por eso no van a entrar en su descanso. Y la incredulidad también, mis hermanos, tiene que ver con la ignorancia, ¿sí? Si vamos a leer lo que nos dice el libro de Timoteo, 1 Timoteo 1:13, nos dice lo siguiente, y esto es importante, y desgraciadamente es ignorancia voluntaria, no nos interesa, no creemos, pero tampoco nos interesa, ¿sí? En esta ignorancia voluntaria, en el 1 Timoteo 1:13, dice lo siguiente: está compartiéndonos San Pablo. A pesar de que fui blasfemo, perseguidor y furioso, dice San Pablo, contradictor, pero tuvo compasión de mí, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, pero tuvo compasión de mí porque entonces no tenía yo la fe y no sabía lo que hacía. Está hablando de su pasado, cuando él perseguía a los cristianos, a los primeros cristianos. Y él reconoce y dice, es que entonces no tenía yo fe y no me daba cuenta de lo que estaba haciendo, pero no se quedó estacionado en eso, mis hermanos. Sí, por eso es importante lo que nos está compartiendo San Pablo. Luego dice, cuando comentamos los pasos peligrosos que se pueden dar en esto de la incredulidad, me acordaba lo siguiente, ¿no? Qué difícil, mis hermanos, y qué necesario es pedir la sabiduría. En alguna ocasión, también estoy hablando de muchísimos años atrás, habíamos prestado a un movimiento, movimiento de los grandes que hay aquí en México, algunos videos, un video en especial, hay un video muy hermoso que se llama La Eucaristía. Y también habíamos prestado un video donde se narra el testimonio de nuestra madre fundadora, Catalina Rivas, un llamado a la humanidad. Cómo y de qué manera nuestro Señor se le manifiesta a ella. Y recordemos que pues una de esas revelaciones importantísimas que el Señor le hace a ella es narrarle, la Santísima Virgen, nuestro Señor, lo que pasa en la Santa Misa, que nuestros ojos no ven, mis hermanos. Y que a raíz de este libro, la Santa Misa, y el de Providencia Divina, que el de Providencia Divina trata todo lo relacionado con qué pasa cuando una persona va a morir, qué se tiene que hacer, etcétera. Esos dos libros, todo lo que le ha sido narrado a ella en esos dos libros es cuando sale la película El Gran Milagro, que esta película El Gran Milagro principalmente se hace en dibujos animados para que los chicos, después de que han recibido su preparación para la primera comunión, terminan pasándose el Gran Milagro para que ellos valoren, se den cuenta de la bendición que van a recibir, ¿no? Entonces, habíamos prestado estas películas para que la vieran y el padre al que se la prestamos decidió pasárselas a un grupo de seminaristas. Yo conocí a alguno de ellos, a uno de los seminaristas, que bendito sea Dios, ahorita ya es sacerdote. Y un día este hermano seminarista me habla y me dice, hermana Brenda, quisiéramos ir a visitarla, dos compañeros y yo, si usted tiene tiempo. ¿Cómo? Claro que sí, con mucho gusto, los recibo en la casa de ustedes. Y ellos muy serios me dicen, bueno, ya vimos los videos, el de la Eucaristía, y ya vimos el llamado a la humanidad, y pues hemos quedado algo, no recuerdo exactamente qué palabra usó, pero como diciendo, nos han asaltado algunas dudas,
y queremos saber su punto de vista. Esas son las palabras que me tratan. Me dice, pues reflexionando nosotros, ellos eran 3, en esto de las revelaciones de nuestro Señor, por ejemplo, dice, a esta mística boliviana, ¿por qué el Señor se le manifiesta a ella y no a nosotros, que somos sus consagrados? Bueno, obviamente yo no me esperaba una pregunta de esa naturaleza, ¿no? Y bueno, internamente yo ya empecé, ven Espíritu Santo, por el amor de Dios, ven Espíritu Santo. Y le dije lo que pensaba en ese momento y lo sigo pensando hoy, ¿sí? Bueno, primeramente, la palabra de Dios nos enseña que nuestro buen Dios, sus pensamientos no son los nuestros, mis hermanos. La manera como Dios piensa y actúa, ojalá la pudiéramos alcanzar, ¿no? Porque inclusive este primer video que les prestamos, que se llama La Eucaristía, es un video que se hizo con personas que pusieron mucho esfuerzo en hacerlo, y que se va narrando la importancia de la Eucaristía y cómo este video se vuelve inclusive milagroso, porque la primera vez que se presenta este video de la Eucaristía y va narrando el significado de la Eucaristía, cuando los niños están haciendo la primera comunión y el significado más amplio de el estar viviendo esos momentos, no solo los niños, los padres, los padrinos, etc. Entonces, la primera vez que se pasa como estreno es en Australia, este video de la Eucaristía, ojalá pudieran verlo. El caso es que las personas que van a este estreno del video de la Eucaristía, terminando la proyección del video, una de ellas pide hablar con los que presentaron la película, el video, y está asombrado porque dice, bueno, les quiero confesar que yo soy una persona que mi capacidad visual es solamente del 5%. Y he visto todo el video. Pues todos se quedaron asombrados. Pero a ver, si su capacidad visual es solo el 5%, ¿por qué asistió a esta función? Que usted sabía que iba a ser un video, un tipo documental, pues. Y él dijo, porque yo lo quería escuchar. Aunque no lo viera, lo quería escuchar. Y cuando, casi sin darme cuenta, empieza la proyección y estoy viendo todo lo que está pasando en el video, estoy dándome cuenta de todo lo que se está revelando ahí. Y hasta que termine el video, vuelvo a quedar como yo estaba, con el 5% de mi capacidad visual. Entonces, ahí es donde los productores de este video se dan cuenta que es un video sanador. La verdad, mis hermanos, sana. Y no fue el único caso. A raíz de eso, otra señora se anima a contar lo mismo, que ella también, su capacidad visual creo que era menor, la del Señor, y también le pasó exactamente lo mismo. Dios nuestro Señor, en su misericordia, porque no solo esto fue como un milagro para ellos, sino para todos los demás que nos hemos ido enterando de esto que pasó en Australia, de este video que todavía existe, que se llama La Eucaristía, y que esas personas, el Señor les permitió la vista únicamente en el momento de la proyección y después volvieron a quedar como estaban antes, ¿no? Esto es referente a, porque primero les prestamos ese video de la Eucaristía, que es propiedad del apostolado de la Nueva Evangelización. Y bueno, cuando me hacen esa pregunta de que por qué Dios les habla a personas como Catalina Rivas, que es una laica, misionera, pero laica, y ellos que son hombres entregados ya, queriendo entregar su vida al Señor, ¿por qué no les hablaba a ellos? Yo recordaba algo que en algún momento le escuché inclusive a un sacerdote. Él decía que estudiando mucho la historia de nuestra iglesia, ¿sí? y haciendo números,
La gran mayoría de los santos y santas son mujeres, decía el padre, porque los hombres somos muy incrédulos, ¿no? Entonces, tiene sentido esto, ¿sí? Ahora, me atreví a decir algo también a estos hermanos seminaristas y les dije, bueno, ¿en qué mundo estamos viviendo? Porque si nos vamos a la primera venida de nuestro Señor, pues los que lo entregaron a la cruz fueron los sacerdotes de aquella época. O sea, ¿qué tipo de mundo estamos viviendo ahorita con tanto pecado, con un mundo tan confuso? Hay un momento en que los tiempos que estamos viviendo, por ejemplo, en otro, yo les informaba de lo que la palabra de Dios nos dice sobre los abortos, ¿sí? El que se aprueben los abortos, mis hermanos, ¿sí? Hay una maldición, ¿sí? Sobre esas personas que ante una responsabilidad, déjame ver si encuentro el texto bíblico, ¿sí? Se atreven a levantar la mano y a decir, mátenlos, ¿sí? Y Santa Madre de Dios, y los que lo hacen, aquí está, dice lo siguiente. Esto está en Deuteronomio 27-25, mis hermanos. Maldito el que acepta soborno para matar a un inocente. Lo repito, Deuteronomios 27-25. Y esto, mis hermanos, es palabra de Dios. Y hay que compartir la verdad de la palabra de Dios. Maldito el que acepta soborno para matar a un inocente. Apoyan el aborto. Y no solo lo apoyan, lo promueven, marchan para que el aborto sea aprobado. Santa Madre de Dios, pues entonces, ¿en qué mundo vivimos? Pero la palabra de Dios se cumple, ¿sí? No podemos nosotros lavarnos las manos. Y hay de los que callamos cuando las palabras nuestras hacen falta, ¿sí? Entonces, la incredulidad, como les decía, llega en un momento y en muchas ocasiones nos agarra, como dicen por ahí, fuera de base, ¿sí? Y es algo delicado. Inclusive lo que hacemos, cómo lo vivimos, cómo lo sentimos. Me compartían, bendito sea Dios, que en una homilía, ahora que acaba de pasar el día de la Candelaria, y bueno, pues ¿qué pasa? Los días de la Candelaria llegan con el niño Jesús vestido de diferentes formas, porque inclusive hay quienes, su devoción es tan grande que al niño Jesús les tienen varios cambios, por llamarlo así, que ya los visten de una manera, ya lo visten de otra. Y eran unas filas interminables, ¿no? Y que el padre les dice, no me traigan al niño Jesús vestido, si no han vestido a un niño de la calle que anda desnudo, ¿sí? Fíjense nada más qué importante, mis hermanos, si no han vestido a un niño de la calle que anda desnudo, que anda con frío, que anda con hambre. A veces no entendemos, ¿sí? Bueno, eso es lo que los testimonios que le daba en esto de los seminaristas. El otro día también les compartía en esto de cuestiones de fe, ¿no? Que hay flechazos de fe, diría yo, ¿no? En algún momento se los compartí. Que ante una situación, no tengo el tiempo para contar todo lo larga que yo quisiera, pero de repente me subo al coche, estoy en el estacionamiento de un centro comercial, me urge llegar a casa, sí, porque había salido y me estaba tardando más de lo normal y bueno, me preocupaba que mi esposo se fuera a molestar, etcétera, etcétera.
Y lo que tenía que comprar lo compro de volada, me subo al coche y a la hora de prenderlo, nomás se oye un clic. Bueno, ¿qué les puedo decir? En ese momento, es cuando dices, no puede ser, por favor, por el amor de Dios, no puede ser. Y le vuelvo a dar la marcha, clic. Y entonces te vienes abajo porque, como dicen por ahí, hiciste una pequeña travesura, ¿no? No fuiste únicamente al lugar donde dijiste que ibas, sino se te ocurrió ir a un centro comercial a comprar algo que no tenías contemplado porque pues te iba a alcanzar el tiempo, en pocas palabras, ¿no? Y yo decía, ay, se me va a dar mal con mi esposo porque pues, en ese entonces, fíjense, no había ni celulares. Eran los teléfonos esos que estaban en las esquinas y con tarjetita. Entonces ya me venía venir el chaparrón del regaño y ay, me iba a durar toda la semana de que ya ves, te lo digo, que dices que vas a misa y de ahí no sé a dónde te vas, etcétera, 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 ¿no? Esos momentos que te llegan y lo que menos esperas te pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues ni modo, hay que hacer lo que tengamos que hacer, pues bajarme, hablarle por teléfono y decirle, pues, ¿qué crees? Necesito que vengas porque creo que se descargó la batería, el coche no prende y bueno, la bronca, mis hermanos, sí. Y me acuerdo que en ese entonces tenía un Cutlass color vino y abro la puerta bajo el pie izquierdo. En ese momento, por pura gracia de Dios, no lo puedo explicar de otra manera, recibo un flechazo de fe. Rápido vuelvo a subir el pie, cierro la puerta, pero así fuerte, y empiezo a hablar con el Señor. Pero fue un hablar con Él convencida, mis hermanos, que me estaba escuchando. Y recuerdo que palabras más o menos le dije, ¿sabes qué, Señor? No, pues no se vale. Ayúdame, por favor. Sí, saliendo de misa no me fui a mi casa como normalmente lo debo de hacer. Me vine aquí a comprar unos refrescos ahí a la tienda y me pasa esto. Por favor, Señor. Y me acuerdo que mis manos las puse sobre la parte así del coche, no sé cómo se le llama, esta parte de arriba, atrás del volante, y las pongo, pero las pongo con fe, mis hermanos. Le digo, por favor, Señor, haz andar esta cosa, por favor, únicamente que me lleve a la casa, y aunque después vuelva a quedar igual, no importa, pero por favor, hazlo andar. Fueron mis palabras. Ya hace tanto tiempo de esto, mis hermanos. ¿Qué les gusta? 20, 25 años tal vez. Pero creería yo que nunca había pedido algo tan convencida y con tanta fe. Le hago la vuelta a la llave, mis hermanos, el coche prende. Siento que el corazón, en ese momento reacciono y siento casi que el corazón se me va a salir. Está prendido y pongo el cambio y vámonos. Llegando a la casa de ustedes, entro a la cochera, la cierro, apago el coche, tomo aire y vuelvo a prenderlo y nada más se oye clic, clic, clic. Efectivamente, la batería estaba descargada, mis hermanos, ¿sí? Nunca me ha vuelto a pasar una situación de estas, pero son esos flechazos de fe que de repente nos llegan y es pura gracia de Dios. Y que la manera como le pidamos las cosas a nuestro buen Dios, ¿sí? Es la manera maravillosa. Y luego en esto de cómo hacer las cosas, cómo pedirlas, ¿sí? Y como les decía,
pues no sé si llamarle regaño, observación o manera como el sacerdote se dirigió a sus fieles. A mí me impactó. No me traigan vestidos al niño Jesús si no han vestido a un niño de la calle, ¿no? Es tan importante que tengamos conciencia de los hermanos necesitados, ¿no? Hay un momento en que nuestro Señor, nuestro buen Dios, en el libro de los Hebreos, habla de que no entrarán en mi descanso, dicen, haciendo un reclamo, ¿sí? Esto está, déjenme ver, en el libro de Hebreos 3:7, ¿sí? Nuestro Señor está molesto y dice que precisamente a todos esos que... acordemos que el libro de Hebreos está en que si lo escribió San Pablo o alguna otra, pero a mí me llama mucho la atención eso de que dice que no entrarán en mi descanso, dice, ojalá hoy escuchen la voz del Señor y no sean duros de corazón como pasó en el altercado. O sea, cuando ese pueblo que es liberado, mis hermanos, y que seguían renegando contra Dios y con todas las cosas que Él les daba de comer y les mandaba el maná del cielo, ellos seguían renegando, ¿no? Dice, ¿a quién juró Dios que no entrarían en su descanso? Se pregunta en el libro de Hebreos. Aquellos que habían desobedecido. Y así vemos que se les prohibió la entrada a causa de su falta de fe. Ahora, ¿qué podemos entender como descanso? ¿Sí? Porque dice, la palabra de Dios dice, no entrarán en mi descanso. Es lo que se está diciendo en este libro. No entrarán en mi descanso. Y en ese momento, leyendo y releyendo este texto de los Hebreos, recordé lo siguiente, que es algo muy parecido a lo que nuestro buen Dios le dice a Moisés, ¿sí? Cuando estábamos platicando en la tarde sobre esto de cuando alguien muere, me preguntaban hoy en la tarde, oye, a ver, en serio, cuando nos llegue el momento, allá nos vamos a encontrar con los que ya murieron, me voy a encontrar con mi mamá, me voy a encontrar con mi papá, me voy a encontrar con mi hermano, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Cuál es la verdad? Era la pregunta que me hacían. Y estaba yo recién leyendo este momento del libro de los Hebreos, cuando se nos está diciendo, no entrarán en mi descanso, por desobedientes, por falta de fe, no van a entrar en mi descanso. Y entonces, la respuesta, mis hermanos, la tenemos en Deuteronomios 31:14, ¿sí? ¿Qué quiere decir no entrarán en mi descanso? ¿Sí? Dice lo siguiente la palabra de Dios. Por eso de que los que se preguntan si se van a encontrar con sus seres queridos que ya partieron, si se van a reconocer, ¿sí? Y si se van a reconocer, bueno, mi primera respuesta para con ellos fue, a ver, vámonos por partes. Las tantas veces que la Santísima Virgen se ha manifestado en diferentes ocasiones, ella habla de su Hijo Jesús. Cuando nuestro Señor Jesucristo se manifiesta por aquí, se manifiesta por allá, y una de tantas manifestaciones, bendito sea Dios que tiene nuestro Señor Jesucristo, Él habla y declara que a quien más quiere de su parte, cuando Él estuvo aquí en la tierra y ahora que la tiene en el cielo, pues es a su madre, la Santísima Virgen María. Tanto en la asunción de la Virgen como en la resurrección del Señor, ella sigue siendo su madre y Él sigue siendo su hijo, ¿sí? Pero aquí también nos dicen, de Deuteronomios 31, dice lo siguiente, mis hermanos, para los que tienen duda, si se van a encontrar o no se van a encontrar con sus familiares ya fallecidos. Dice, Yahvé dijo a Moisés,
ya se acerca el día de tu muerte. Llama a Josué y preséntense los dos en la tienda de las citas, para que yo les dé mis órdenes. Moisés y Josué fueron a presentarse en la tienda de las citas. Yahvé se les apareció en la tienda en la columna de nube. La columna estaba a la entrada de la tienda y Yahvé dijo a Moisés: ahora vas a descansar con tus padres. Ahora vas a descansar con tus padres. Esa es la respuesta, mis hermanos. Para los que mueren, hay un momento en su vida que entran en una especie de descanso, hasta el momento en que el Señor decida llevarlos directamente a la patria celestial, ¿sí? Entonces, ese descanso, la recomendación es que se pueda leer completo para que tengamos esa bendición, ¿sí? Pero pues también se nos pide en este libro de los Hebreos que tengamos cuidado de lo que significa a veces las tentaciones que nos pueden acarrear la incredulidad de algunos hermanos. Por eso dice en ese mismo libro de los Hebreos 3:12, dice que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y bastante incrédulo como para apartarse de Dios vivo. Más bien, anímense mutuamente cada día mientras dure ese hoy, que ninguno de ustedes se deje arrastrar por el pecado. Mis hermanos, es importantísimo el animarnos unos a otros. Y bueno, en eso de animarnos unos a otros, nos ponemos en las manos del Señor, diciendo: y amarrados y agarrados de la Virgen Santísima, Dulce Madre, no te alejes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Señora, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.